a un nuevo capítulo de La Otra Cara, programa que se transmite de lunes a viernes a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0. Gracias a todas las personas que se conectan diario y a quienes se han suscrito en el canal. Gracias a las personas, bueno, que están como muy pendientes del programa y que me han escrito por interno que les ha gustado mucho. Y bueno, seguimos en Colombia en medio de esta campaña negra, absurda, que en realidad pienso que ha destapado lo que muchos ya veníamos advirtiendo a raíz de la persecución en contra del presidente Álvaro Uribe, esta estrategia sistemática que ellos han venido utilizando durante años y bueno, que los políticos que no son tan afines al presidente Uribe y que no son tan amigos de él creyeron que nunca los iba a tocar hasta este momento, justo hasta este momento que se destapa toda la olla podrida que tiene el petrismo en sus filas y que hay que decirlo de forma contundente, está encabezada por su líder máximo, que es Gustavo Petro. Porque aquí muchos querían justificar a Petro diciendo que es que no era él, que eran sus seguidores, que eran personas que no pertenecían a su campaña, e incluso dentro de una entrevista Gustavo Petro llegó a decir que él no se podía ser responsable de lo que dijeran personas ajenas a su campaña o sus seguidores, que él lo que tenía que hacer era dar ejemplo con el respeto, pero nosotros sabemos que eso es totalmente mentira, que Gustavo Petro en algún momento utilizó las armas para imponer sus ideas y que hoy utiliza otro tipo de armas que es igual de letal a las que utilizaba cuando pertenecía al M-19, porque estamos ante una organización que actúa como sicarios morales, como una organización criminal estructurada, que tienen un plan para atacar, que tienen un plan para ejecutar, y eso es lo que nosotros hemos visto durante todo este tiempo. Adicional, hoy en Colombia vemos otro escándalo, si así lo queremos llamar, y es que pensábamos que con todo este tema de los petrovideos, bueno, ellos le iban a bajar la intensidad a la campaña negra que estaban haciendo en contra del ingeniero Rodolfo Hernández, pero definitivamente no. Lo que han hecho es ejecutarla de una forma más descarada y frontal en contra de él, y ahora siguen con el tema de la hija de Rodolfo Hernández, dirigida por Gustavo Petro, porque esto hay que recalcarlo, él aquí no se va a venir a ser el inocente, el que no sabe. Resulta que ahora están diciendo, o bueno, ellos encontraron que la cédula de la hija que el ELN secuestró está activa y bueno, dicen que incluso tiene propiedades. Esto es lo que ha sacado el petrismo hoy, el petrismo cochino, que ha caído en lo más bajo y que también hay que ser claros, está auspiciado por personajes que hoy son congresistas y que no solamente justifican a Gustavo Petro y este tipo de acciones, sino que también ellos las ejecutan. Miremos algo, y es que quiero hacer énfasis en este punto y voy a dejar esta imagen aquí para que nosotros recordemos, porque los colombianos somos de memoria corta. Resulta que el ELN sacó un comunicado diciendo que ellos no habían secuestrado a la hija de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández lo que ha dicho es que su hija fue secuestrada, le enviaron pruebas de supervivencia, después de un tiempo no le volvieron a enviar pruebas, y que ellos solicitaron ante un juez de la República. Un juez es el encargado de a través de una sentencia decir o declarar como muerta a la persona que lleva tantos años desaparecida y bueno, que estuvo en toda esta historia del secuestro. No lo hace Rodolfo Hernández, no lo hace el ELN, no lo hace Gustavo Petro, no lo hace el petrismo puerco de este país, sino que lo hace un juez de la República. Es por esto que hasta que no haya un fallo donde esto quede evidenciado, ya quede legalmente que hay
muerte presunta, entonces no pueden borrarla o desactivar su cédula, obviamente, y bueno, el petrismo se ha pegado de esto. Pero yo quiero recordarle algo, y es que el ELN es afín al petrismo. El ELN le hacía campaña a esta señora Francia Márquez. El ELN se ha denunciado que presiona a ciudadanos de algunos territorios del país para votar, para que voten por Gustavo Petro. En serio, ¿quién le puede creer a un grupo terrorista como el ELN, que evidentemente tiene una afinidad ideológica con este petrismo maquiavélico? Por favor, yo creo que nosotros es momento que también comencemos a destaparle a Gustavo Petro todos estos vínculos con estos grupos, para que la gente recuerde que aquí no solamente hay una campaña desde la legalidad, entre comillas, sino que también hay una campaña desde la ilegalidad, y de la cual, pues, obvio que va a ser parte estos grupos al margen de la ley que tienen afinidad con Gustavo Petro. Pero no podía escaparse de esto, tenía que tener la primicia, tenía que publicarlo, el portal de Daniel Coronel, el portal de uno de los periodistas que de una forma sistemática, obsesiva, se ha encargado de hacer la campaña negra en contra del presidente Álvaro Uribe, y que hoy, hay que recordarle también a Daniel Coronel, no ha dado explicaciones sobre sus nexos y sobre sus presuntos negocios con Pastor Perafán, con el narcotraficante. Eso sí no lo sacan ellos. Entonces resulta que ellos fueron los que publicaron esto, y yo quiero que recordemos un episodio precisamente que relaciona al presidente Uribe, a Daniel Coronel y a toda esta campaña negra que Daniel Coronel está acostumbrado a hacer, y que hay también que decirlo, es que utilizan la credencial de periodistas para escudarse y para hacer o legitimar toda esta campaña que ellos hacen en contra de quien no piensa como ellos, o en contra de quien evidentemente no comparten sus ideas, como ha pasado con el presidente Uribe. Pero escuchemos esto que sucedió hace algún par de años y miremos lo que sucedió. Man logró establecer una red para traficar cocaína desde Bogotá, Colombia, a territorio mexicano, utilizando la principal terminal aérea de ese país sudamericano, en vez de pistas clandestinas en la selva. A través de la ayuda del expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, del Aerocivil, un exagente de la DEA, el hijo del Chapo Guzmán, y narcotraficantes mexicanos, ayudaron a enviar desde el aeropuerto El Dorado 10.000 kilogramos de cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada. Esta operación ilegal se realizó durante 2 años por medio de la extinta empresa Air Cargo Lines, que almacenaba la droga en bodegas refrigeradas en el aeropuerto de Bogotá. Desde el anonimato, el entonces encargado de seguridad de la aerolínea, identificado solo como señor Pista, reveló esta narcoconspiración que toca las altas esferas del poder. Que a mí me llegan a matar, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó. Sí. Le mandó $1 millón a Medellín, yo mismo los entregué. Yo les llevé a ellos que eso era para Álvaro Uribe, por el favor de todo lo que me iba a pasar. Además del $1 millón. Esta fue la cochinada que Daniel Coronel ordenó publicar en Univisión en contra del presidente Álvaro Uribe, en complicidad con este bandido que les roba a los pendejos que le consignan plata, porque según él va a hacer caer al presidente Uribe, va a hacer meter preso al presidente Uribe, y aquí en el país hay varios tontos que le han creído, movidos por el odio, que este personaje va a hacer meter preso al presidente Uribe, y cada vez que pide plata le consignan platica. Ya después varios han declarado estafados por este personaje, pero en realidad es una estupidez. Miren, a Daniel Coronel le tocó despublicar ese informe de Univisión, porque obviamente no correspondía a hechos reales y obviamente era totalmente falso. Eso es lo que ha sucedido en este país con estos personajes que han buscado destruir al presidente Álvaro Uribe bajo cualquier modalidad. Han utilizado ONGs, fundaciones, medios de comunicación, periodistas afines a su causa, el arte, la música. Bueno,
esta es la hegemonía cultural de la izquierda que nosotros hemos perdido en Colombia, pero que no solamente sucede aquí en el país, sino que sucede en otros, por eso nosotros vemos cómo se sataniza a las personas que tienen dinero, cómo nosotros vemos en películas incluso que el malo es aquel empresario que produce, y bueno, todo esto son varios factores en todo este tema de la lucha cultural que lastimosamente nuestros políticos no han querido dar esta batalla, y ya cuando vemos que les toca a ellos es que medio se despiertan un poco, se indignan y bueno, en fin, una cantidad de cosas, pero mientras no los toque, ellos hacen parte y son replicadores de todo este tipo de montajes. Ha sucedido, repito, con el presidente Álvaro Uribe. Aquí hay algo curioso en medio de toda esta campaña, y es que no solamente se está moviendo a través de WhatsApp, Facebook, bueno, en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales, sino que también adicional están utilizando mensajes de texto. Como algunos ya sabemos, resulta que Fajardo decidió votar en blanco y dijo, bueno, expresó sus razones del por qué lo hacían, pero ahora están llegando de forma masiva este tipo de mensajes a ciudadanos que, bueno, en Medellín, donde invita supuestamente Sergio Fajardo a votar en blanco. Pues resulta que Sergio Fajardo ha dicho que él no está enviando esos mensajes y que alguien los está suplantando. ¿Será que Daniel Quintero está utilizando la base de datos que construyó durante la pandemia para hacerle este montaje a Sergio Fajardo? Porque también hay que decir algo y resaltar algo. Esto no solamente ha sido del petrismo, de ese que es evidente, de ese que se ha declarado, sino también del solapado como Daniel Quintero. Ahí dejo ese datico para aclarar que Sergio Fajardo no está enviando estos mensajes según lo que él ha manifestado, y que bueno, todo hace parte de esta campaña negra que hay, pero no dejan de salir videos, no dejan de sorprendernos la serie de declaraciones que hay a través de esas conversaciones. Y hay que decir algo, es que el petrismo ha dicho que los chuzaron, que los interceptaron de manera ilegal, que allá adentro todo está bien, que nadie pudo haber entregado esas grabaciones, bueno, en fin, se han hecho las víctimas como siempre hacen, pero en realidad escuchemos este fragmento que salió hoy acerca de lo que dice este señor Roy Barreras, el Diosdado Cabello colombiano, sobre el uribismo y el presidente Uribe. Que es, jubilemos a Uribe. Y entonces era una cosa muy dura. Inclusive era una cosa con el número 6402 y unas botas colgadas en las vallas. Porque para esos estrategas, ese comunicador, el enemigo a derrotar sin duda es Uribe. Miren que esto es lo que hicieron efectivamente durante mucho tiempo para desprestigiar al presidente Uribe, y es utilizar el tema de los falsos positivos, que hay que decirlo contundentemente, en el país no debió haber ni un solo falso positivo, pero han utilizado una cifra que ha dado la JEP, que es el tribunal creado a la medida de las FARC, el tribunal amiguito de las FARC, que le lava las culpas y que incluso los entrena para presentarse a las audiencias. Estos personajes han utilizado ese número para pretender mostrar al presidente Álvaro Uribe como un genocida, y bueno, ya vemos lo que ha dicho Roy Barreras. Este no solamente ha sido una de los temas con los cuales han querido manchar el buen nombre del presidente Álvaro Uribe, sino también con otras situaciones como, no sé si lo recuerdan, el tema de la masacre del Aro, que han dicho este señor Montealegre, ex fiscal general de Colombia, que el presidente Uribe tuvo conocimiento, que hizo parte, bueno, en fin, toda esta serie de cochinadas que ellos inventan en contra del presidente Uribe y que evidentemente es falso.
Pero a mí lo que me sorprende es que los jóvenes hoy se crean ese cuento y que no tengan la capacidad de investigar más allá de lo que dicen los líderes políticos, como el cargamaletas de Gustavo Petro, que es Gustavo Bolívar, financiador de la primera línea, y bueno, ya nosotros sabemos lo demás acerca de este personaje. Porque miren tan fácil que es revisar en archivos y darse cuenta que el presidente Uribe fue quien denunció esa masacre del Aro. En este tema puntual fue quien denunció la masacre del Aro. Pero no solamente han dicho eso, sino que han dicho otra serie de barbaridades. Son puntos, infamias, mentiras, que yo creo que nos llevaríamos muchas horas desmintiéndolas, pero aquí escogí unas puntualitas para que entendamos un poquito todo lo que ha pasado en torno al presidente Álvaro Uribe. Y otra ha sido que el presidente Álvaro Uribe extraditó a los paramilitares para que ellos no contaran la verdad, no repararan a las víctimas, porque el presidente Uribe seguramente le tenía miedo a que ellos declararan en contra de él. Pues veamos lo que dijo uno de los extraditados por el presidente Álvaro Uribe. ¿Qué he dicho? Jamás en la vida he cruzado una palabra con él. ¿No lo conoces? Lo conozco como lo puede conocer usted, no sé. ¿Quién puede decir que no conoce a Álvaro Uribe en televisión, un presidente? Pero que yo me haya reunido con él, jamás. Mentiría. Que yo sepa de actuaciones de él con las autodefensas, tampoco. Poco a poco al Tuzo Sierra le fue quedando claro que magistrados, jueces y congresistas iban a visitarlo a la cárcel en Estados Unidos para preguntarle específicamente por Álvaro Uribe Vélez. A mí en el 2010 vino la senadora Piedad Córdoba, vino el senador... Piedad Córdoba no se podía perder de ese viajecito. Y esto es importante porque en un momento digo por qué es importante este tema. El representante a la Cámara para ese entonces, Rodrigo Lara, y vino el doctor Cepeda, Iván Cepeda, recuerdo que hacía parte de una cosa de víctimas. Cierto. También lo mismo, vinieron a hablar con Mancuso y conmigo. ¿Y de qué hablaron? Vienen a preguntarnos que si queríamos, que si íbamos a seguir aportando a la verdad, que si íbamos a seguir cooperando, que íbamos a seguir dando. Y yo dije, claro, pues en eso estamos. Pero que vinieron y preguntaron por Álvaro Uribe, por Mario Uribe y por Santiago Uribe. Eso es cierto, si es que están las actas. Juan Carlos Sierra conoce secretos. ¿Por qué? O sea, es tan simple deducir la verdad de las cosas o la verdad de todas estas infamias. Si supuestamente el presidente Álvaro Uribe extraditó a los paramilitares para ocultar la verdad, entonces porque el presidente Uribe firmó un convenio con Estados Unidos para que los magistrados pudieran tener acceso a las cárceles y tomar las declaraciones de los paramilitares cuando quisieran. ¿Por qué entonces si se extraditó la verdad, Piedad Córdoba, alias Teodora o alias Gaitán, viajaba junto a Iván Cepeda, quien según los correos de Raúl Reyes era colaborador de ellos, les organizaba marcha, viajaban a Estados Unidos a tomar declaraciones de estos personajes? No es tan simple hacer el cálculo y concluir que es una de las infamias que han construido en contra del presidente Álvaro Uribe. En realidad no es tan difícil investigar, no es tan difícil concluirlo, pero aquí los jóvenes se dejan llenar la cabeza de una cantidad de mentiras, se han dejado sembrar odio, se han dejado sembrar la violencia, y yo digo que la violencia, y es porque hace 2 días explotó un artefacto, una papa bomba en una casa cercana a la Universidad de Antioquia, y se inmoló una jovencita, y otros más quedaron heridos, uno con una amputación de las 2 manos. O sea, literalmente el odio de ellos es tan bestial que son capaces de inmolarse. Y recordemos que este no es el primer episodio donde ellos se inmolan. Hace 2 años más o menos, ahí cerca de la Universidad de Antioquia, un jovencito también se inmoló manipulando una papa bomba cuando estaban obstruyendo el paso de los vehículos que transitaban por la Universidad de Antioquia. A ese nivel de perversidad los ha llevado la izquierda criminal de este país. Por otro lado, y no menos importante,
También han dicho que el presidente Álvaro Uribe es paramilitar, que él tuvo nexos con los paramilitares y que es paramilitar, y le dicen Uribe Paraco, y cada vez que salen a las calles a marchar gritan la consigna de Uribe Paraco. Los jovencitos que evidentemente no tienen un mínimo de conocimiento acerca de la historia. Pero escuchemos qué dijo uno de los paramilitares acerca del presidente Álvaro Uribe. ¿Tiene Álvaro Uribe, a su juicio, que ver en la masacre del Aro? Estoy seguro, plenamente, que jamás ha tenido que ver Álvaro Uribe, nada que ver con esa masacre. ¿Por qué? Todo se ha dicho Mancuso ha dicho unas mentiras que incluso él copió lo que dijo Villalba, la misma corte supo que Villalba no dijo que eso fue mentira, sin embargo eso no lo develaron, pero claramente eso es falso. ¿Por qué razón? Porque incluso los hilos de la masacre del Aro, todo lo movió militarmente alias Doble Cero, que era el jefe operativo de la SAUC. Entonces, Mancuso era un comandante de un bloque, pero nosotros no éramos una organización unida como se ha querido establecer, éramos una confederación de bloques. Y allí en todas esas operaciones que hubo en Ituango como La Granja, el jefe directo de eso, el responsable directo es Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco, del área, pero que manejó todas las operaciones se llama alias Doble Cero, que es Carlos Mauricio García. Bueno, ya escuchamos a este paramilitar afirmar que el presidente Uribe no tuvo que ver con la masacre del Aro, de La Granja, y que él no tiene nada que ver o no ha tenido nexos con esta organización, también como lo dijo alias el Tuzo Sierra. Entonces, yo quiero ir cerrando el programa haciendo una reflexión acerca de lo que está sucediendo aquí en el país hoy en contra de algunos dirigentes políticos. Cuando comenzó toda esta guerra de desprestigio en contra del presidente Álvaro Uribe, algunos se sumaron a la campaña de desprestigio, replicaron la información en contra del presidente Álvaro Uribe, se sumaron a todo esto que en realidad atenta contra el buen nombre de él, contra su honor. El presidente Uribe no pudieron derrotarlo en las urnas. Recordemos que en primera vuelta o en la primera elección a la presidencia ganó de forma contundente. Cuando fue gobernador salió también con grandes cifras en pro de Antioquia, fue senador y realizó grandes reformas. Después volvió a ser senador y fue uno de los más votados en la historia del país. Realizó también una gran tarea en el Congreso, después lastimosamente producto de esa persecución, pues, y de que en este país la justicia está politizada, no pudo continuar en el Congreso y le tocó de retirarse para que la justicia ordinaria pudiera tomar su caso y él tener todo el espacio para defenderse como lo ameritaban los hechos. Y bueno, todos callaron o algunos replicaron porque creyeron que esto no los iba a tocar a ellos. La izquierda siempre comienza con los ataques a la derecha, pero luego cuando los mismos de su orilla política no les sirven, comienzan a atacarlo. Y esto es lo que está sucediendo, porque Gustavo Petro quería que Rodolfo Hernández fuese su fórmula a la vicepresidencia. Gustavo Petro le coqueteaba a Rodolfo Hernández, a César Gaviria, a Fajardo, y luego a través de sus lavaperros comenzaba la campaña de desprestigio en contra de ellos cuando evidenciaba que eran un obstáculo para llegar al poder, porque tiene hambre de poder, porque es perverso, porque quiere llegar al poder para destruir. Ese es en realidad el objetivo de Gustavo Petro. ¿A qué voy? Que uno en cualquier circunstancia siempre debe rechazar la infamia, venga de donde venga y contra quien venga. Cuando Sergio Fajardo fue víctima de toda esta campaña de desprestigio, todos nos solidarizamos con él, sin importar que Sergio Fajardo en algún momento haya también contribuido a esta estigmatización en contra del uribismo. Hoy les está tocando a ellos y les está doliendo. Ojalá este país comprenda la magnitud de lo que estamos viendo y decida de una vez por todas derrotar en las urnas este proyecto político de Gustavo Petro,
que se lleva gestando tantos años en complicidad, incluso con la izquierda criminal internacional, con organismos de ONGs y todas estas organizaciones zurdas que han querido que este señor se quede con la joya de la corona de América Latina, que es Colombia. Votemos por Rodolfo Hernández. Votar en blanco no es una opción. Yo quiero cerrar el programa diciendo esto, y que adicionalmente ayudemos a cuidar los votos. Multipliquemos 1 por 10, por cada persona 10 votos. Esa tiene que ser la meta, y que todos los que creímos que Federico Gutiérrez tenía una posibilidad y lo apoyamos, debemos ahora de garantizar la democracia durante estos 4 años y garantizar que puede haber un nuevo gobierno en un nuevo periodo presidencial, y bueno, hacer lo que nos corresponde con Rodolfo Hernández, que sería apoyarlo o hacerle control político, y si es el caso, oposición, que estoy convencida no será un motivo para que Rodolfo nos vaya a perseguir o nos vaya a encarcelar, como lo ha anunciado Gustavo Petro a través de algunos personajes como Miguel Ángel del Río. Esto es todo por hoy. Feliz fin de semana. No olviden, por favor, suscribirse. Y bueno, este es todo por hoy. Nos seguiremos viendo la próxima semana en un nuevo episodio de La Otra Cara.